Hola a todos. Vamos a seguir trabajando las funciones de variable real. En este caso, queremos analizar y representar esta función. Y igual a menos 1 partido de x cuadrado más 1. O f de x igual a menos 1 partido de x cuadrado más 1. Para poder representar de la manera más cercana a la realidad de esa función, de forma aproximada, ¿no? Pero de la manera lo más cercana posible a su comportamiento exacto, podríamos decir, pues vamos a analizar estos puntos que tengo aquí anotados. Bien, vamos a analizar el dominio de la función, los puntos de corte con los ejes, las asíntotas en caso de que las tenga. Bien, serían asíntota vertical, asíntota horizontal o asíntota oblicua. Ahora hablamos de ellas. Vamos a analizar también la monotonía, en qué intervalos crece y decrece la función y si tiene máximos y mínimos, absolutos o relativos. Y por último, vamos a trabajar también la curvatura. También es posible analizar la simetría, el signo y el recorrido, pero yo considero que si somos capaces de trabajar bien, de hecho los primeros 4 puntos, y de ir haciendo un pequeño boceto en el que vamos anotando los resultados de toda esta información, yo creo que podemos llegar a representar bastante bien la función. Repito, también podemos trabajar estos puntos, pero es verdad que, bueno, representar una función es largo, lleva muchos datos, muchos análisis y bueno, yo creo que con los puntos del 1 al 4, repito, entendiendo bien qué es lo que estamos haciendo en cada paso, se puede representar bastante bien. Bien, bueno, pues vamos a empezar por el dominio. Vamos a empezar analizando el dominio de la función. ¿Qué era el dominio de la función? Pues el dominio de una función son todos aquellos valores de la x para los cuales, todos aquellos valores que puede tomar la x y para los cuales la función existe, ¿verdad? En este caso, ¿qué situación podríamos encontrarnos problemática, por decirlo de alguna manera? Pues que el denominador fuera 0. Pero si igualamos x cuadrado más 1 a 0 y resolvimos esa ecuación, no tiene solución en los reales. Por lo tanto, no hay ningún valor que pueda tomar la x para que el denominador se haga 0. Como no hay ningún valor que le quitemos, pues el dominio de la función son todos los reales. Bien, ¿qué son los puntos de corte con los ejes? Bueno, pues los puntos de corte con los ejes son puntos en los que la función cortaría los ejes. Bien, es decir, con el eje X sería si la y fuera 0, es decir, si hubiera algún punto en el cual la y fuera 0. ¿Cómo calculamos esos puntos? Pues hacemos igual a 0 e igualamos a la función. Y resulta que esto es imposible, ¿verdad? Es imposible que 0 sea igual a esto. Por lo tanto, no existen puntos de corte con el eje X. Este es un pequeño boceto que vamos a ir desarrollando según analicemos los distintos pasos. Con el eje Y, pues para que una función esté cortando el eje Y, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que la X sea 0. 0, vamos a dar el valor 0 a la X, sustituimos en la función y si la X es 0, la Y es menos 1. Bien, entonces cogeríamos en este pequeño bocetillo y marcaríamos aquí. Es decir, la función va a pasar por ahí seguro, 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 seguro. Bien. Asíntotas. Bien, ¿dónde podemos tener? Bueno, aquí es verdad que he puesto primero la monotonía. Vamos a analizar las asíntotas y luego volvemos a la monotonía. Bien, es verdad que he representado la función antes para que fuera menos largo el vídeo. Asíntotas. Bueno, la asíntota vertical existiría si tuviéramos algún punto para empezar en el tipo de funciones que estamos trabajando ahora mismo, si tuviéramos algún punto en el cual no existiera función, algún valor de x para el que no existiera función. Es decir, si hubiera algún punto que no estuviera en el dominio, que hiciera el denominador de esta función 0, y como no hay ninguno, podemos decir que no existe asíntota vertical. Bien,
Otra forma de decirlo es, veríamos aquellos puntos en los cuales al hacer el límite cuando x tiende a esos puntos de la función se iría a infinito. Y en este caso no hay ninguno. Asíntota horizontal. Atentos. La asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función. En ambos casos, si sustituimos por el más infinito, el límite es 0. Y si sustituimos por el menos infinito, como la x la vamos a elevar al cuadrado, me va a dar positivo y por lo tanto, al final también tenemos un 0. Bien, entonces la asíntota horizontal será y igual a 0. Y vuelvo al bocetillo. Resulta que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Y de hecho, vamos a poner esta recta discontinua. ¿Bien? Y fijaros, si la x se va hacia más infinito, la y se va acercando a igual a 0, que es nuestra asíntota horizontal. Y si la x se va acercando hacia menos infinito, la y también se va acercando hacia nuestra recta horizontal, que hemos dicho que es nuestra asíntota horizontal. Si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. ¿Bien? Vale. Ahora ya sí que vamos a hablar de monotonía. Ahora sí vamos a hablar de monotonía. La monotonía analiza el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿En qué intervalos la función va a crecer o va a decrecer? Y, de paso, vamos a analizar los máximos y mínimos. Hay otro procedimiento también para hablar de máximos y mínimos, que es la segunda derivada, ¿vale? Pero, en este caso, vamos a analizar los posibles máximos y mínimos de la función y, si realmente lo son, con la primera derivada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para analizar los intervalos en los que la función crece o decrece? Vamos a hacer la primera derivada de la función. En este caso, si lo hacemos como un cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, 0, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Bien, hemos simplificado, esa es nuestra derivada. Para calcular los valores de x de los posibles máximos o mínimos de la función, vamos a igualar la primera derivada a 0 y vamos a resolver la ecuación. Claro, en este caso, como tenemos una expresión de la función que es una fracción, si queremos igualar esta expresión a 0, es suficiente con igualar el numerador, porque para que esta fracción, que no puede simplificarse, sea 0, es suficiente que sea 0 solamente el numerador, ¿verdad? Venga, pues 0 igual a 2x. Bien, en x igual a 0, en x igual a 0, vamos a tener un posible máximo o mínimo. Aún no sabemos si será máximo, si será mínimo o incluso si será máximo o mínimo. ¿Vale? Claro que si tengo la x igual a 0, también necesito su y correspondiente, ¿verdad? Su pareja. Su pareja. Y para calcular su pareja, lo que vamos a hacer es meter el valor x igual a 0 en la función. Vamos a la función original, donde pone x, ponemos un 0, menos 1 partido 0 al cuadrado más 1, menos 1. Es decir, la y de x igual a 0 es menos 1. Y este será un posible máximo o mínimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar el eje x. Vamos a colocar la x del posible máximo o mínimo. Si hubiera habido algún valor más en el que la función hubiera podido tener algún cambio, es decir, si hubiera habido algún valor de x que no hubiera estado en el dominio, también lo habríamos representado aquí. Bien, pero en este caso solo tenemos un posible máximo mínimo y vamos a representar aquí su x. Y ahora, como en este caso solo tenemos uno, la recta real, el eje x, se queda dividido en este intervalo y en este intervalo. Bien,
Vamos a sustituir un punto de este intervalo en la primera derivada. Ojo, en la primera derivada de la función. En este caso podemos coger, en este intervalo de aquí, cogemos por ejemplo el x igual a menos 1. X igual a menos 1. ¿Bien? Y lo sustituimos en la primera derivada. Mirad, aquí he puesto todos los pasos, ¿no? F' de menos 1, como esta de aquí era la primera derivada, pues 2 por menos 1 al cuadrado, más 1. Bien. Solo nos importa el signo de la derivada en este punto. Negativo. ¿Veis? Si hacemos todos los cálculos nos sale negativo. Eso quiere decir que como en un punto de este intervalo la primera derivada es negativa, la función en este intervalo decrece. ¿Bien? Ahora vamos al otro intervalo. En este caso hemos dicho que solamente había dos intervalos porque solo teníamos una x de un posible máximo o mínimo y no había ningún punto que estuviera fuera del dominio, que no estuviera en el dominio, ¿vale? Si no, también lo habríamos añadido. Bueno, pues ahora voy a coger un punto de este intervalo y voy a analizar el signo, positivo o negativo, de la primera derivada en ese punto. Y nos sale positivo. Por lo tanto, como en un punto de este intervalo la primera derivada es positiva, en todo el intervalo la función crece. Y ahora vamos a ver. Si a la izquierda de x igual a 0, 0 menos 1, ¿verdad? Si a su izquierda la función decrece y a su derecha la función crece, podemos asegurar que el 0 menos 1 es un mínimo de la función. Y veis que en mi bocetillo yo puedo ir diciendo, vale, por aquí la función se está acercando a la asíntota, viene aquí, tiene que pasar por aquí, es un mínimo. Oye, pues mirad, que ya la tenemos prácticamente representada, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a analizar la curvatura de nuestra función. Y para ello vamos a realizar un procedimiento muy parecido al que utilizamos para calcular los posibles máximos o mínimos y analizar el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una vez teníamos la función derivada, vamos a volver a derivarla. ¿Veis estas dos comitas de aquí? Esas dos comitas indican que estamos haciendo la segunda derivada de la función. Y repito, lo que tenemos que hacer es, en la derivada de la función, volver a derivar. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado, que al estar al cuadrado, pues aparece elevado a la cuarta. ¿Bien? Esta expresión, ¿podemos simplificarla? Sí podemos simplificarla. ¿Por qué podemos simplificarla? Porque todos los sumandos del numerador están multiplicados por x al cuadrado más 1. Por lo tanto, podemos simplificarla y el denominador también. Bueno, ahí sí que lo vemos, ¿no? Que en el denominador había x cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Pues podemos sacar factor común a uno de los factores y dividir al numerador y al denominador entre x al cuadrado más 1. O también darnos cuenta que como están todos los sumandos del numerador y aparece también multiplicando al denominador, puedo quitar una vez el factor en todos y cada uno de los sumandos y en el denominador. Bueno, nos quedaría esta expresión que si la operamos, llegamos aquí. ¿Y qué es lo que hacíamos para calcular los posibles máximos o mínimos? Primera derivada igualábamos a 0. Pues para calcular los puntos de inflexión, que son los que estamos buscando, los posibles puntos de inflexión, que no siempre tiene que haberlos, pues vamos a igualar la segunda derivada a 0. Y vamos a resolver esta ecuación.
En este caso es una ecuación de segundo grado y nos queda x igual a más menos la raíz cuadrada de 1/3. Pues de nuevo vamos a representar el eje x, vamos a colocar menos raíz cuadrada de 1/3 y más raíz cuadrada de 1/3 y vamos a ver en qué intervalos nos ha dividido el eje x o la recta en este caso. Bueno, pues menos infinito, menos raíz cuadrada de 1/3, menos raíz cuadrada de 1/3, raíz cuadrada de 1/3 y raíz cuadrada de 1/3 infinito. Vamos a analizar la curvatura en esos intervalos. Para ello, al igual que hacíamos también con el crecimiento y decrecimiento, cogíamos un punto de cada uno de los intervalos. Un punto de este intervalo, x igual a menos 2. En la segunda derivada, sustituimos x igual a menos 2 y solo nos interesa el signo de esta expresión, negativo. Bien, pues en este intervalo de aquí, la función es convexa. En este intervalo de aquí, y lo vamos a representar porque sabemos que también se puede analizar la función, la curvatura de la función, hablando de cóncava convexa o de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y para que no haya lugar a ninguna confusión, podemos dibujar su curvatura. Después cogemos un punto de este otro intervalo, por ejemplo el x igual a 0, sustituimos en la segunda derivada ese valor de x y solamente nos importa el signo de esta segunda derivada en ese punto. Positivo. Bien, pues en este intervalo la función es cóncava. Y hacemos de nuevo una pequeña representación para que quede claro a qué nos estamos refiriendo con esa curvatura. Nos queda un intervalo, cogemos un punto de este intervalo, x igual a 2, sustituimos en la segunda derivada de nuevo y vemos que nos da negativo. Bien, pues en este intervalo de aquí la función es convexa y hacemos de nuevo el dibujito. Bueno, pues entonces sabemos que en x igual a menos la raíz cuadrada de 1/3, la función pasa de convexa a cóncava, pues es un punto de inflexión convexa-cóncava. Ahora vemos cómo obtenemos este valor de la y. En x igual a la raíz cuadrada de 1/3, sabemos que la función pasa de cóncava a convexa. Por lo tanto, será un punto de inflexión cóncavo-convexo. Bien, y ahora volvemos a analizar este valor de aquí. Claro, nosotros habíamos calculado las x de los puntos de inflexión, las coordenadas x, pero toda coordenada x tiene una coordenada y para poder representar el punto. Entonces, para encontrar la coordenada y teniendo la x, ¿dónde vamos? A la función inicial. A la función inicial. Y eso quiere decir que la x, este es un menos de la raíz, vamos a sustituirla en la función para calcular la y correspondiente. Y ahora sí, para la x igual a menos raíz cuadrada de 1/3, la y será menos 3/4. Y para x igual a raíz cuadrada de 1/3, la y será menos 3/4 también. Bien, pues ahora ya deberíamos ir poniendo juntos todos estos puntos, ¿verdad? Bueno, pues mirad, si os vais a GeoGebra ORG, pues podemos representar la función. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues mirad, teníamos que y igual a 0 era una asíntota horizontal, a la que la función se acercaba infinitamente sin llegar a tocarla cuando la x iba hacia infinito. Si la x tendía hacia menos infinito, también la función se acercaba infinitamente sin llegar a tocarla. En 0 menos 1 cortábamos al eje y. Y además teníamos un mínimo. Después también sabíamos que la función iba de convexa a cóncava. Fijaros por aquí.
y luego va para acá. Y después sabíamos que va de cóncava a convexa. Pues esta es nuestra función. Repito, podéis representarla en geogebra.org, introducir la función y desde luego ayuda muchísimo a comprobar si realmente hemos analizado bien todos los pasos, si hemos analizado todos los puntos y si hemos sido capaces de representar de manera correcta la función. Bueno, espero que este vídeo, aunque es un poquito largo, pero es que la representación de una función realmente tiene muchos pasos para hacerlo bien. Bueno, pues confío en que os haya ayudado a entender todos los pasos y a saber realizarlos.